Hay momentos en la vida en los que, sin que nadie lo anuncie, uno empieza a sentir que algo dentro del mundo emocional se está moviendo. No es un estallido, ni una revelación repentina, sino una especie de transformación silenciosa que aparece de forma discreta en los gestos más cotidianos. Es como si una parte del corazón comenzara a cambiar de ritmo antes de que la mente alcance a comprenderlo. Poco a poco, la energía de ciertos vínculos que antes parecían sólidos empieza a desvanecerse. Las conversaciones ya no fluyen con esa ligereza que solían tener, y la presencia de algunas personas se vuelve una visita esporádica. Desde afuera podría verse como un simple distanciamiento, pero por dentro se experimenta como un reacomodo profundo, como si la manera de relacionarse estuviera reescribiéndose sin pedir permiso. Y es justo ahí cuando surge la pregunta que más pesa: ¿qué está pasando realmente? La mayoría de las veces, en vez de mirar hacia adentro, uno interpreta estos cambios como señales de pérdida, como si la distancia fuera un reflejo de nuestro valor personal. El silencio del otro roza heridas antiguas, la inseguridad, la sospecha de no ser suficiente, el temor de haber fallado en algo sin darse cuenta. De repente, la mente se llena de suposiciones oscuras para intentar recuperar una sensación mínima de control, pero cuando uno respira hondo y observa con más honestidad, aparece otra mirada mucho más profunda. Tal vez no sea que la gente está desapareciendo, sino que nuestras prioridades internas están empezando a exigir una reacomodación. Conforme avanzamos emocionalmente, ciertas dinámicas dejan de sentirse coherentes. Ya no se soportan las conversaciones que dan vueltas sobre lo mismo, ni las relaciones sostenidas por miedo a estar solos. Sin hacer escándalo, comienza un filtro natural. Se escucha diferente, se responde desde otro lugar, se deja de insistir en vínculos que antes parecían indispensables. No es frialdad, no es desinterés, es un cambio silencioso, casi imperceptible desde afuera. El deseo de autenticidad empieza a pesar más que la necesidad de compañía, y eso incomoda porque revela una verdad difícil. Muchas de las conexiones que creíamos profundas estaban construidas más sobre la necesidad que sobre la afinidad real. Cuando esa necesidad desaparece, varios lazos simplemente se aflojan por sí solos. No porque ya no importe la gente, sino porque aquello que sostenía la relación dejó de tener sentido en la etapa emocional que uno está viviendo ahora. Este descubrimiento puede doler, pero también representa crecimiento. Significa que estás empezando a elegir desde un lugar más consciente, menos ansioso, más leal a lo que sientes de verdad. Lo curioso es que este proceso no exige despedidas drásticas. A veces basta con escuchar el propio ritmo. Cuando uno deja de forzar conversaciones o de llenar silencios por miedo, el entorno se acomoda sin necesidad de grandes explicaciones. Lo que resuena contigo permanece. Lo que no, se aleja sin conflicto. En ese espacio aparece una claridad nueva, una especie de calma interior que ayuda a ver las cosas sin dramatismo y comprender que la vida emocional, igual que el hogar, también requiere hacer mudanzas, cerrar ciclos y darse pausas. Y cuando esa comprensión llega, el cambio deja de sentirse como una pérdida y empieza a experimentarse como un acto profundo de honestidad. Con el tiempo descubres que mucha de la compañía que buscabas no era compañía, sino una forma de evitar mirar ciertos vacíos internos. No lo hacías por mala intención, simplemente no sabías que estabas llenando espacios que necesitaban otra cosa: silencio, reposo o una nueva versión de ti mismo. Sucede casi sin darnos cuenta, como un hábito aprendido desde años atrás. Cada vez que aparece una incomodidad interna, uno corre a llenarla con movimiento, ruido, mensajes, invitaciones, cualquier cosa que evite quedarse a solas con uno mismo. Así se construyen vínculos que funcionan como pequeñas curitas emocionales. Alivian por unos minutos, distraen, entretienen, pero jamás resuelven aquello que realmente necesita atención. Cuando esos vínculos empiezan a desdibujarse, la reacción inmediata es pensar que el mundo se está alejando o que la gente cambió de repente. Pero la verdad es mucho más profunda. Lo que se está derrumbando no es el mundo externo, sino la estructura emocional que uno había levantado para no mirar hacia adentro.
A medida que una persona avanza en un proceso de autoconocimiento real, se vuelve mucho más perceptiva respecto a la calidad de sus relaciones. Empieza a notar, con una precisión casi quirúrgica, qué conversaciones lo fortalecen y cuáles lo agotan, qué encuentros lo encienden y cuáles lo dejan vacío. Esta sensibilidad no es fragilidad, es una brújula emocional que apunta hacia lo auténtico. Esa misma brújula revela con el tiempo lo que ya no pertenece en nuestra vida. Vínculos sostenidos por miedo, conversaciones repetidas que nunca llevan a ningún lado, relaciones que parecían cercanas, pero que nunca fueron un encuentro genuino. Reconocer esto puede traer una sensación inicial de soledad, pero también abre la puerta a un capítulo más honesto. La soledad que surge en estos momentos no es un castigo, aunque a veces duela. Es un espacio temporal que invita a revisar la relación más importante de todas, la relación con uno mismo. Cuando dejamos de buscar estímulos externos de manera compulsiva, emerge un silencio nuevo, una quietud casi desconocida que al principio incomoda porque muestra un paisaje interior que llevaba mucho tiempo sin atención. En ese espacio se revelan necesidades olvidadas, heridas profundas que nunca terminaron de sanar, expectativas que se colocaban sobre los demás para evitar confrontarlas. Esta exposición, aunque a veces duela, es indispensable para construir una manera de estar en el mundo más sólida y consciente. Llega un momento en el que el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta poderosa. Ahí es cuando uno descubre que la propia presencia vale más que cualquier compañía que solo funciona como distracción temporal. Esa comprensión no llega de golpe, se instala despacio, casi como un susurro que se repite en los gestos cotidianos. Elegir descansar en lugar de complacer, quedarse en casa sin cargarse de culpa, no responder de inmediato a cada demanda emocional, escuchar primero la propia voz antes de atender la urgencia ajena. Son decisiones aparentemente simples, pero profundamente transformadoras. Cuando se alcanza ese nivel de conexión interna, uno deja de confundir estar solo con sentirse abandonado. Se aprende a distinguir entre ausencia corporal y ausencia emocional, entre soledad física y desconexión del alma. Se comprende que la calidad de los vínculos no tiene nada que ver con la cantidad de personas alrededor, sino con la capacidad de sostenerse desde dentro, aun cuando el entorno deja de ofrecer respuestas o compañía. Y esa capacidad solo se desarrolla caminando por estos espacios de silencio, aceptando que la madurez emocional implica dejar de esperar que alguien más complete lo que uno todavía no se ha atrevido a mirar. Hay un instante clave en este proceso, en el que uno empieza a darse cuenta de que su manera de estar en el mundo ya no encaja con ciertos hábitos afectivos del pasado. No es una decisión planeada, ni un rechazo hacia los demás. Es simplemente que la conciencia crece, y cuando uno crece por dentro, algunas dinámicas externas inevitablemente dejan de tener sentido. Es un cambio tan delicado que a veces cuesta ponerlo en palabras. Uno empieza a darse cuenta de que ciertos vínculos ya no conversan con la persona que es hoy. Las pláticas se sienten repetitivas, como si todo girara en los mismos temas una y otra vez. Los encuentros se vuelven tensos, casi ensayados, y la energía que antes fluía con naturalidad ahora pesa como si trajera una historia que dejó de tener sentido. Es como observar un rompecabezas que durante años encajó perfecto, pero de un momento a otro las piezas ya no coinciden. Esa incomodidad, lejos de ser un error, es una señal clara de que algo profundo se está reacomodando dentro de uno. Cuando ocurre esta reorganización interna, también emerge un dilema ético que no siempre se puede racionalizar: seguir por fidelidad a lo que se compartió con esa persona o detenerse para ser fiel al presente. Es un conflicto silencioso que no se discute con la razón, sino que se siente en el cuerpo. Uno empieza a percibir que aunque el cariño siga ahí, la reciprocidad emocional ya no existe, y sostener un vínculo sin reciprocidad es una forma sutil de abandono propio. Aferrarse a conexiones que ya no tienen vida interior genera un desgaste que tarde o temprano se manifiesta. Irritabilidad, cansancio emocional, confusión,
dificultad para disfrutar la presencia de quien antes era compañía natural. Por eso, aunque duela admitirlo, reconocer que algunas personas pertenecen a versiones pasadas de uno mismo es un acto de honestidad emocional. Insistir en vínculos que ya cumplieron su ciclo produce un estancamiento silencioso, difícil de notar al inicio. La mente se aferra a la idea de que todo sigue igual, pero el cuerpo sabe perfectamente que algo cambió. Esa incomodidad se cuela en los gestos del día a día, en la forma de respirar, en el tono de voz, en la sensación de estar ocupando un espacio que ya no nos pertenece. Muchas veces es más fácil quedarse en lo familiar que enfrentar la distancia. Pero esa comodidad tiene un precio alto, desacelera el crecimiento interior y nos mantiene en una versión antigua que ya no refleja quién somos ahora. Permitir que ciertos lazos se aflojen no es despreciar el pasado ni desvalorizar lo que fue. Es entender que la historia emocional también evoluciona y que no todo está hecho para durar toda la vida. Cuando uno deja de forzar una conexión, lo único que queda es la verdad del vínculo. Si había profundidad real, esa profundidad encuentra su camino incluso en medio del cambio. Si lo que existía era costumbre o necesidad, la distancia aparece de forma natural, casi inevitable. Este tipo de transición despierta nostalgia, pero es una nostalgia suave, sin exigencias, una memoria que acompaña sin pedir retorno. La vida emocional necesita aire, igual que una casa que no puede seguir acumulando objetos viejos sin perder claridad y luz. Cuando se permite la entrada de aire nuevo, lo que llega tal vez no sea inmediato, pero sin duda será más auténtico. Ningún lazo verdaderamente significativo aparece mientras uno mantiene ocupados sus espacios internos con relaciones que ya no sostienen nada verdadero. Soltar no crea un vacío, crea una preparación, y esa preparación, aunque se sienta como un periodo desolado, es en realidad la primera señal de coherencia emocional. Cuando uno comienza a caminar sin el peso de vínculos que ya no responden al presente, surge algo inesperado, una mezcla de alivio, desconcierto y libertad. El silencio que antes asustaba empieza a transformarse. Ya no es ese lugar hostil que obligaba a buscar distracciones, se convierte en un terreno despejado donde la propia voz finalmente puede escucharse sin ruido. Este cambio, por supuesto, no llega de golpe. Al inicio aparecen impulsos automáticos: revisar el celular, buscar conversaciones conocidas, intentar revivir lo que ya no existe. Esos impulsos automáticos no nacen del corazón, sino de la costumbre. Son movimientos reflejos construidos a lo largo de los años, respuestas aprendidas que se activan sin que uno siquiera lo piense. Y distinguir entre hábito y deseo es una revelación que cambia por completo la forma de avanzar. Cuando uno logra detener ese impulso, aunque sea por un instante, aparece algo mucho más profundo: la comprensión de que no toda necesidad de compañía nace del afecto. En muchas ocasiones, es una estrategia aprendida para evitar mirar el propio mundo interior. Estas formas de evasión no surgen de la nada. Se construyen desde la infancia, cuando uno aprendía a sobrevivir emocionalmente usando los recursos que tenía a su alcance. Con los años, se vuelven parte de la personalidad, casi como una segunda piel que oculta lo que dolía mirar. Por eso, cuando desaparecen las distracciones, la vida interna empieza a hablar con fuerza. Surgen emociones que llevaban años esperando ser reconocidas, miedos antiguos, heridas que nunca se resolvieron, vacíos silenciosos, preguntas que quedaron congeladas en el tiempo. Enfrentar ese paisaje emocional requiere un tipo de valentía que pocas veces se nombra, pero que transforma por completo la manera de vincularse con los demás. La madurez emocional no tiene que ver con la cantidad de relaciones que uno mantiene, sino con la capacidad de sostenerse incluso en los días más pesados, sin usar a otros como soporte emocional constante. No significa cerrarse al afecto, ni volverse alguien inaccesible. Significa dejar de entregar la propia calma a manos ajenas. Cuando uno empieza a cuidar su propio bienestar, la mirada cambia. Ya no se busca que alguien más apague las angustias, ni que llene silencios que uno mismo teme. Se comienza a exigir coherencia en los vínculos, y esa coherencia actúa como un filtro natural que protege la paz interior.
Ese cambio produce un efecto inmediato. Se vuelve evidente qué relaciones aportan luz y cuáles consumen energía. La atención deja de confundirse con cariño y la validación externa deja de disfrazarse de afecto. Uno aprende a distinguir entre la compañía que acompaña y la que solo ocupa espacio, entre la presencia que nutre y la que distrae. Esta claridad puede incomodar al entorno, porque quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad constante suelen reaccionar con sorpresa, molestia o incomprensión. Pero esa reacción no es razón para retroceder. Es la prueba de que el cambio es necesario. En esta etapa llega una lección esencial. Elegir tu paz no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Apartarse a tiempo, guardar silencio cuando no hay nada auténtico que decir, no insistir en cercanías que ya no corresponden, todo eso exige madurez. Vivir desde este lugar implica renunciar a la necesidad de ser aprobado y aceptar que tu presencia, tal como es, ya es suficiente. Con el paso del tiempo, esta forma de estar se convierte en un refugio interno, un espacio al que puedes regresar sin culpa ni miedo, porque ya no se trata de huir del mundo, sino de volver a ti con respeto. Llega un punto en el proceso en el que el silencio adquiere un valor distinto. Deja de sentirse como un vacío que debe llenarse y se vuelve un territorio fértil donde puedes ordenar lo que antes parecía caótico. Te das cuenta de que no toda ausencia significa pérdida y no toda presencia es realmente compañía. Esta comprensión transforma desde adentro porque revela que muchas dinámicas afectivas estaban sostenidas por costumbre, por repetir lo conocido, no por un deseo auténtico. La soledad deja de ser un espacio hostil y se convierte en un lugar de reencuentro, donde puedes estar sin máscaras, sin exigencias y sin cargar expectativas que no te pertenecen. Con esta nueva forma de mirar la vida emocional, surge una serenidad distinta, una calma que no depende del estado de ánimo de quienes nos rodean. No es un impulso momentáneo ni una alegría pasajera, sino una estabilidad suave que acompaña incluso en los días más apagados. Uno aprende a caminar sin necesitar que alguien más apruebe cada paso, sin esperar señales externas que confirmen el propio valor. Esta independencia afectiva no nace del orgullo ni de la frialdad, sino de la experiencia real de haberse sostenido a uno mismo cuando todo parecía tambalear. Al reconocer que esa fuerza interna existe, se disuelve la idea de que otra persona debe venir a completar lo que falta. A partir de ahí, los vínculos se observan con una claridad nueva, como si se encendiera una luz que siempre estuvo apagada. Ya no se acepta cualquier compañía solo para evitar el silencio. Ahora se elige con honestidad, con calma, con conciencia. Esta selección natural quizá reduzca la cantidad de personas alrededor, pero al mismo tiempo profundiza la calidad de quienes permanecen. Uno descubre que no toda cercanía es amor auténtico y que muchos lazos solo existían para cubrir inseguridades compartidas. Cuando esas relaciones se dejan atrás, emerge una sensación de ligereza, como si el cuerpo pudiera respirar de manera más amplia. Y junto con esa ligereza aparece una comprensión que al principio sorprende. No todas las personas están hechas para acompañar todas tus etapas. Algunas relaciones fueron necesarias para un momento específico del camino, pero pierden sentido cuando uno crece emocionalmente. Esto no borra el cariño que existió, simplemente recuerda que las historias cambian y que aferrarse a lo que ya cumplió su propósito puede convertirse en una carga. La verdadera madurez consiste en permitir que cada vínculo ocupe su lugar, sin dejarse paralizar por la nostalgia ni presionarse por culpa para sostener lo que ya no dialoga con el presente. Cuando uno se asienta en esta nueva manera de estar, empieza a notar señales internas que antes pasaban desapercibidas. Aparece un cansancio emocional sutil cada vez que intentas encajar en espacios donde tu autenticidad no cabe. Surge una incomodidad silenciosa cuando participas en dinámicas que ya no representan quién eres ahora. No es rechazo ni sensación de superioridad. Es simplemente el cuerpo diciendo que ese territorio dejó de ser hogar. Escuchar estas señales se vuelve esencial para no caer nuevamente en viejos patrones de autoabandono. La soledad, entonces, deja de sentirse como un castigo
y empieza a convertirse en un lugar seguro, un espacio temporal donde puedes reorganizar tu vida emocional sin interferencias. Es un lugar que permite reordenar prioridades, diferenciar entre lo que nutre y lo que desgasta, y entender que estar bien contigo mismo no es una meta final, sino el punto de partida para construir vínculos sanos y auténticos. Cuando empiezas a vivir desde esta claridad interna, se produce un cambio profundo en la forma de interpretar tu propia historia emocional. Etapas que antes parecían confusas comienzan a ordenarse. Comprendes por qué ciertos vínculos se desvanecieron, por qué algunas relaciones se sostuvieron más por miedo que por afecto, y por qué te aferraste a lo conocido incluso cuando sabías que ese lugar ya no te pertenecía. Y esta claridad no llega con reproches ni culpas. Llega con una lucidez tranquila, una comprensión suave que te permite mirar hacia atrás sin dolor. Reconoces que cada paso, incluidos los más pesados, formó parte de un proceso necesario. Y justo en este punto del camino aparece un fenómeno inesperado. Lo familiar empieza a sentirse ajeno, como si la vida que antes encajaba sin esfuerzo ahora quedara un poco estrecha. Los lugares donde antes uno se sentía en casa comienzan a sentirse extraños, como si de pronto hubieran quedado chicos. Es la sensación de haber crecido por dentro y darse cuenta de que ciertos espacios ya no acompañan ese crecimiento. Conversaciones que antes llenaban horas, ahora suenan vacías, repetitivas, sin alma. Encuentros que antes generaban entusiasmo, ahora dejan un cansancio silencioso, una especie de eco interno que revela desgaste más que conexión. No es que las personas hayan cambiado de un momento a otro, es la propia percepción la que se ha vuelto más nítida, más afinada. Con esta nueva sensibilidad, uno deja de tolerar dinámicas que antes aceptaba sin pensarlo. Lo que ya no resuena se vuelve pesado, incómodo, casi imposible de sostener. Esta transformación crea la sensación de estar viviendo en un estado de transición constante. Uno ya no pertenece plenamente al pasado, pero tampoco termina de asentarse en ese presente que está construyendo paso a paso. Es como habitar una tierra emocional intermedia, incierta, pero llena de señales que apuntan hacia una dirección más auténtica. En esta etapa, muchas personas buscan refugios momentáneos para escapar de la incomodidad. Regresan a vínculos antiguos con la esperanza de recuperar algo que ya no existe. Llenan la agenda con actividades para no sentir. Se aferran a patrones que saben que ya no encajan solo para calmar la inquietud del cambio. Pero esos refugios se desvanecen rápido, porque el cuerpo reconoce la verdad. No se trata de regresar, sino de evitar una evolución que ya comenzó. Quedarse en esta frontera emocional sin tomar atajos es uno de los actos de crecimiento más profundos que existen. Implica sostener la incomodidad sin huir, permitir que lo que aparece salga a la superficie, dejar que el silencio revele lo que durante años estuvo escondido detrás de rutinas, conversaciones y afectos que ya no representan quién eres. Y aunque este trabajo sea difícil, tiene un efecto transformador. Fortalece la relación contigo mismo y permite construir una presencia interna firme, una presencia que no necesita estímulos externos para sentirse valiosa. Cuando esta estabilidad interna se consolida, uno comienza a relacionarse desde un lugar más limpio. Ya no se ofrece tiempo o energía por miedo a perder a alguien, ni se acepta cualquier compañía solo para no enfrentar el vacío. La mirada se vuelve más selectiva, pero no desde el juicio, sino desde el autocuidado. Se aprende a decir no sin culpa, a tomar distancia sin resentimiento, a elegir solamente aquello que está en sintonía con la propia paz. Esta selección no cierra puertas, al contrario, abre espacio para vínculos más honestos y presentes. Desde este estado, también se comprende que no todos los silencios significan distancia. Algunos silencios son respeto, otros son descanso, y muchos son señal de que una conexión no necesita demostrarse con palabras constantes. Uno aprende a valorar la compañía que fluye sin presión y a reconocer que la verdadera reciprocidad no exige presencia continua, sino afinidad emocional. Es desde aquí donde los vínculos que realmente importan adquieren otra profundidad, porque ya no nacen de la necesidad,
sino de la libertad. Cuando esta forma de habitar la vida comienza a asentarse, el mundo interno se ordena de manera silenciosa, pero profundamente auténtica. Desaparece la urgencia de explicarlo todo, de justificar cada distancia, o de darle forma a sensaciones que aún están madurando. Se entiende que algunas emociones necesitan espacio, no análisis, silencio, no espectadores. Esta comprensión trae una calma especial, un sosiego que no depende de que la vida esté perfectamente organizada, sino de haber dejado atrás la necesidad de encajar en lugares donde la autenticidad no tenía espacio. En esta fase del camino, la soledad deja de verse como un terreno árido y empieza a convertirse en un paisaje habitable. Ya no se siente como un castigo ni como un destino inevitable, sino como un lugar donde uno puede detenerse lo necesario para observar aquello que antes evitaba con prisa. Con esta pausa profunda, se revela que gran parte del agotamiento emocional venía de sostener vínculos que se desmoronaban sin decir palabra. Ahora, desde una nueva conciencia, uno comprende que no toda compañía nace del afecto y que no toda relación que permanece merece seguir ocupando un lugar central en la vida emocional. Esta claridad no endurece el corazón, lo libera, y con esa libertad surge una manera completamente distinta de vincularse. Ya no se ofrece presencia desde la necesidad, ni se espera que alguien venga a equilibrar inseguridades internas. La propia compañía empieza a sentirse suficiente para transitar tanto los días luminosos como los días grises. Esta sensación de suficiencia no elimina el deseo de compartir, pero lo vuelve más limpio. Permite que los vínculos nazcan desde la elección consciente y no desde la carencia emocional. La energía deja de dispersarse tratando de sostener afectos que no responden y se conserva para lo que realmente importa. Ya no se intenta convencer a nadie de sentir algo que no siente. Se elige con calma y se suelta con respeto. Incluso la percepción se afina. De pronto, uno empieza a notar qué conversaciones drenan energía, qué entornos generan tensión y qué dinámicas obligan a representar un papel que ya no coincide con la identidad actual. Uno deja de tolerar lo que compromete su estabilidad emocional y entiende que la vida no exige permanecer en lugares donde no hay reciprocidad. Esta claridad también protege de construir ilusiones que solo lastiman. Si alguien no puede ofrecer más de lo que ofrece, insistir solo prolonga la frustración. Aceptar la realidad tal cual es permite avanzar con ligereza y sin resentimiento. Con el tiempo, surge una comprensión esencial. No todo lo que se va necesita recuperarse. Hay relaciones que cumplieron su función, aprendizajes que llegaron a su fin y procesos que tenían una fecha de cierre, aunque uno no lo supiera en ese momento. Soltar no significa desechar el afecto que existió. Significa abrir espacio para algo que dialogue con la persona que uno es ahora. Cuando se permite esta renovación emocional, aparece un tipo de paz muy particular, una paz que no depende de la presencia de nadie, sino de la integridad con la que uno se mira y se acompaña a sí mismo. Es una paz discreta, que no busca aplausos ni reconocimiento. Se manifiesta en la forma de respirar, en la serenidad de las respuestas, en la capacidad de dejar atrás lo que antes se sostenía por miedo a perder. Es el punto del camino donde la identidad se afirma sin necesidad de validaciones externas y donde uno comprende que la mirada que realmente importa es la propia. Desde este lugar, cualquier vínculo que llegue tendrá otro color, otra profundidad, otra resonancia. Ya no tendrá que llenar vacíos ni resolver heridas antiguas, simplemente acompañará un trayecto que ya está en movimiento. Y cuando este proceso alcanza un grado de madurez, se revela una verdad poderosa. La soledad nunca fue el enemigo que imaginabas. No apareció para castigar, ni para señalar carencias, sino para mostrar con una claridad contundente lo que durante años se intentó ocultar con ruido, con vínculos superficiales, con rutinas que servían como refugios momentáneos. Al desaparecer esas distracciones, surge la verdad emocional sin filtros, pura y directa, invitando a reconstruir la vida desde un lugar más honesto. ¿Quién es uno cuando deja de cargar emociones ajenas? ¿Qué aparece cuando el silencio no se tapa con palabras automáticas?
¿Qué deseos siguen allí cuando desaparece la necesidad de agradar? En ese instante la soledad ya no es una sombra, sino una maestra paciente. No exige, no empuja, no reclama. Solo espera a que uno tenga el valor de mirarla de frente. Y cuando esa mirada finalmente sucede, se revelan dimensiones internas que antes parecían inalcanzables. Aparece la capacidad de sostenerse sin depender de nadie, la fuerza silenciosa que emerge en medio de las crisis, la claridad que se despierta cuando uno deja de idealizar cualquier compañía. Esta revelación no llega como un gran estallido. Es un despertar suave, casi invisible, que reorganiza prioridades y da una perspectiva más honesta sobre lo que realmente significa estar acompañado. Aprender a vivir bien con uno mismo no implica renunciar al amor ni escapar de los vínculos profundos. Significa llegar a ellos desde un lugar diferente, donde el afecto no se usa para esconder vacíos, sino para compartir desde la libertad emocional. Cuando los lazos nacen desde esa libertad, desaparecen las exigencias silenciosas, las expectativas desmedidas y las demandas que cargaban al otro con responsabilidades que nunca le correspondían. Nace un tipo de encuentro más sereno, más puro, donde ambas personas mantienen su autonomía sin perder la conexión. Es una forma de vínculo que no asfixia, porque no intenta llenar huecos internos, acompaña sin apropiarse, sostiene sin invadir. En este punto del proceso, uno deja de temer a las distancias y ya no interpreta cada silencio como señal de abandono. Se comprende que el afecto verdadero no necesita manifestarse cada minuto y que los vínculos profundos no se miden por la frecuencia, sino por la coherencia emocional. También se descubre que no todo lo que se va es una pérdida. Muchas veces es un alivio, un espacio que se abre para que llegue algo que sí resuene con la persona que uno ha empezado a ser. La vida tiene una precisión sorprendente para ordenar lo que ya no pertenece, y cuando uno deja de resistirse, este orden trae una calma que antes parecía imposible. La integración final de este camino sucede cuando uno ya no busca afuera lo que solo puede construir adentro. Cuando ya no espera ser salvado, entendido o validado por otros. Es aquí donde deja de construirse una identidad basada en la mirada ajena. Surge una forma de caminar más auténtica, donde cada decisión nace de una mezcla de firmeza y serenidad, sin necesidad de explicaciones ni permisos. La propia presencia comienza a sentirse como un hogar estable, un refugio al que siempre se puede regresar, incluso en medio del caos del mundo exterior. Y entonces llega la mayor revelación. Nunca se trató de llenar vacíos, sino de reconocer la propia plenitud. La soledad no destruyó nada, simplemente mostró todo lo que había sido ignorado. Cada distancia abrió un espacio para entenderse mejor. Cada silencio permitió escuchar lo que por años había permanecido apagado. Desde este lugar, cualquier vínculo que llegue será recibido con gratitud, no con urgencia, y si nadie llega, también estará bien, porque la compañía más sólida será la que uno ha aprendido a darse a sí mismo. Es aquí donde la vida emocional se reinicia, no como un final, sino como el comienzo de una forma más honesta, profunda y plena de habitarse.